sociales es ¿cómo hace para pintar si es ciego? ¿Sí? Ese tipo de preguntas básicas, pero bueno, ya él nos dirá. En un segundo momento es la presentación del libro Una prosa de amor para ella, que ya en la Feria del Libro creo que usted lo presentó con bastante éxito. Este es mi hijo que tengo que sacar. Ven un momentito. Ya, espera, ven, no te vayas solo. Espera. Sí. Bueno, sí, en nombre de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y de nuestra tienda, pues queremos darle la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Mi nombre es Carmenza Gómez, yo soy la representante legal de la asociación. Como lo comentaba el compañero César, esta es una iniciativa que nació desde el campo en la idea de comercializar productos de las zonas de reserva campesina, que pues son una iniciativa donde hemos venido produciendo, pero que para nosotros los campesinos y las campesinas ha sido complicado el tema de la comercialización. Entonces esta es una iniciativa y está abierta, claro, para hacer actividades como la que vamos a desarrollar hoy, que para nosotros pues es muy importante el rescate del arte, de la cultura campesina también, y pues eso hace parte de nuestra historia como campesinos y campesinas que desafortunadamente pues hemos estado un poco relegados, pero que pues este espacio nos ha brindado la posibilidad de compartir con la intelectualidad, con profesores de la universidad, han estado aquí también compartiéndonos sus experiencias, su conocimiento, interactuando también con nosotros, pues los campesinos que también tenemos nuestra historia y pues conocemos muchas cosas de lo que pasa allá en los territorios y que de pronto acá pues en la capital y en las grandes ciudades no conocen. Por eso queremos darles la bienvenida. Aquí tenemos algunas fotografías. Esto pues también hace parte de la historia de nuestra organización, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que pues en los diferentes sitios donde hacemos nuestras asambleas tomamos fotografías, pues porque queremos hacer historia aquí en este país, que los campesinos pues nos conozcan, y eso es lo que hacemos nosotros desde nuestras organizaciones. Hoy pues les damos la bienvenida aquí al compañero Santrich y a todas las personas que están aquí presentes. Nos parece muy importante este tipo de actividades donde pues vamos a tener la posibilidad de escuchar al compañero Santrich, de que nos cuente sus historias. Pues nos llama bastante la atención, claro, estos cuadros tan bonitos. Lástima que no hayamos podido, por el espacio tan reducido, pues poder mirar otros cuadros, pero pues para nosotros es muy importante tenerlos aquí, poder escuchar al compañero Santrich que nos cuente parte de esta historia, de cómo pinta. Hay muchas preguntas en el chat y en nuestros correos hay muchas preguntas, entonces pues esperamos poder escuchar estas explicaciones. Para nosotros es muy satisfactorio tenerlos aquí, poderlos escuchar, poder leer algunos poemas, saber que pues esta historia para nosotros es muy importante y que pues nuestra organización y todas las organizaciones que hacen parte de la asociación hemos venido también trabajando arduamente por el cumplimiento de los acuerdos. Para nosotros los campesinos y las campesinas es un reto poder compartir estos espacios y poder reflexionar en torno a
a la cultura, a la pintura. Entonces para nosotros es muy importante este espacio. Nuevamente, en nombre de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZOR, agradecerles y que pues este momento sea muy ameno y que podamos compartir el tiempo que tengamos previsto dedicarle a la cultura, al rescate de la cultura. Para nosotros es muy importante. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, pues, le damos la palabra al compañero Santrich para que nos haga la exposición y la explicación respectiva en esta tarea tan hermosa. Buenas tardes. Que viva el arte. Que viva la cultura. Están como con falta de vino ustedes, ¿no? Bueno, yo me voy a permitir desordenar el programa. Yo he invitado, parte de algunos amigos, al maestro Mantilla, compañeras Angélica, otros compañeros más, que estamos adelantando la creación de una iniciativa que se llama RENACE, Red Nacional Cultural, que tiene el propósito de transformar esa práctica muy generalizada que existe de colocar el arte y la cultura siempre como telón de fondo de la acción política, como de elemento decorativo de la acción política. Y queremos que esté también a la vanguardia, de pronto una vanguardia plural, pero a la vanguardia de la transformación social. Pienso hacerles alguna reflexión sobre el tema de la cultura y más tarde, porque aspiro que no nos vayamos tan pronto, referirme al último libro que lleva por título Una prosa de amor para ella, pero antes quisiera, Angélica, que está por aquí, ¿sí? Y luego el maestro Mantilla les hagan también un par de reflexiones. Bueno, pues muchas gracias. Pues como Santrich decía, estamos en la creación de la Red Nacional de Cultura y Arte, y bueno, pues desde la red se preparó este texto que voy a compartirles en torno justamente a las posibilidades, reflexiones, elucubraciones, revoluciones que nos permiten el arte y la cultura. Renace arte y cultura, balcones de paz. En Colombia, como en América Latina, nos pesan las memorias traumáticas que heredamos de una serie de acontecimientos dolorosos que nos anteceden y de los cuales no ha habido ocasión de duelo, para honrar la memoria y volver a contarnos la historia. No ya desde las memorias hegemónicas y obligatorias, sino desde el lugar de las memorias. No, es mejor mirarlo. Entonces, ¿ahí sí? Ok. Entonces, bueno. Nuevamente, en Colombia como en América Latina nos pesan las memorias traumáticas que heredamos de una serie de acontecimientos dolorosos que nos anteceden y de los cuales no ha habido ocasión de duelo, para honrar la memoria y volver a contarnos la historia. No ya desde las memorias hegemónicas y obligatorias, sino desde el lugar de las memorias disidentes, que hasta ahora no han tenido cabida, o por lo menos no la suficiente, en los discursos oficiales, pues como señala Alfredo Molano, en el monopolio de la versión oficial, el otro ya está condenado como monstruo. Dichas memorias disidentes, no sé si tal vez sea mejor a capela, porque esto retorna mucho, ¿sí? Dichas memorias disidentes pertenecen tanto a quienes fueron victimizados por la violencia como a aquellos que sirvieron para dar la cara, a modo de chivos expiatorios, pues en la escalada de la violencia colombiana es bastante frecuente que haya un recorrido circular. En una sociedad polarizada por efecto de una sistemática construcción de héroes y villanos, desnaturalizar la presencia y la lectura del marco por medio del cual se nos impone una interpretación de los hechos violentos implica un cambio de mirada, de paradigma. Es también un compromiso ético.
también este computador es nuevo, así que, perdón. Es también un compromiso ético que pasa por la subjetivación de la experiencia dolorosa para con un país como Colombia, que lleva más de 50 años en un conflicto armado interno que parece no tener sosiego, así como para el entramado de una realidad latinoamericana desangrada por los múltiples y cercanos problemas sociales que nos caracterizan. Exigencia entonces de una memoria subjetiva que traspase al colectivo, posibilidad del duelo que consienta la dignificación de la memoria de muertos y sobrevivientes, experiencia no del pasado, sino acerca del pasado. En medio de la opresión del status quo que alimenta una guerra que parece no tener sosiego, se alzan las prácticas artísticas, el arte y la cultura, para resistir desde la cotidianidad de las acciones que se configuran en espacios de encuentro, en comunitas de dolor que hacen un reconocimiento de lo sucedido, pero que también hacen una memoria para la vida, al apuntar a una dignificación de los individuos y sus historias particulares. Como dice George Agamben recordando a Primo Levi, y con este malestar a sus espaldas, tuve ocasión de encontrarme con él. Podía sentirse culpable por haber sobrevivido, no por haber prestado testimonio. Estoy en paz conmigo mismo porque he testimoniado. Si la nuestra es una época de los traumatismos, pues el hecho traumático se ha naturalizado, reflexionar sobre cómo las prácticas artísticas introducen inflexiones en el vínculo social resulta bastante útil para pensar otros modos de hacer con el horror de la violencia, más allá de quedarnos petrificados e inermes ante esto. Si la violencia fractura el vínculo social, si el sistema capitalista obliga a que la relación se establezca entre el sujeto y los objetos del mercado, si frente al dolor del otro reina la indiferencia, si ante la irrupción del trauma quedamos inermes, indefensos, si carecemos de memoria que nos permita hacer duelos para dignificar el recuerdo de aquellos que ya no están, pues la guerra se llevó sus vidas por delante. Y si además de todo nuestra mirada es configurada por unos marcos preestablecidos que afectan la forma como nos relacionamos, entendemos, percibimos y significamos el mundo, resulta urgente reflexionar la posibilidad reinterpretativa que emerge desde las prácticas artísticas, cuando por medio de estas se crean espacios de intercambio y transformación desde lugares participativos, dialógicos y experienciales. Las prácticas artísticas tienen la capacidad de introducir inflexiones en el vínculo social, a la vez que ocupan una función de transmisión fundamental. Si el trauma petrifica al sujeto rompiendo con su cronos temporal, el acto creativo y sus productos tienen entonces una función estructural con respecto del colectivo. Inciden en la construcción que nos hacemos del mundo, pues dan soporte a la existencia. Crean formas estéticas que repercuten en la forma como entendemos y significamos la realidad. Permiten establecer modos sociales de hacer con lo horroroso. En este sentido, las prácticas artísticas nos permiten resignificar los relatos que marcan nuestro cuerpo, nuestra era, nuestro momento, nuestro ahora. Démosle la palabra al compañero Santi. Bien. Yo no sabía si de pronto venir a hablar de algunos de los cuadros, si de pronto venir a hablar de algunos de los relatos taironas, o de qué. Ahí vamos inventando. Como era que decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Al final decidí hacer, por petición de algunos compañeros, una reflexión sobre el tema de la cultura. Y luego podemos tomarnos un par de vinos, una cerveza y seguimos reflexionando y de pronto declamamos un par de poesías, porque la idea es presentar también el libro Una prosa de amor para ella. Entonces, el tema de la cultura, yo no sé, sobre eso hay tanta reflexión, ¿verdad? Tanta acepción, tanto punto de vista. Yo debo decir que la cultura ha poseído siempre
una función de dominación en las sociedades divididas en clases, y que esa función está instrumentalizada por las clases que integran el poder hegemónico hacia la reificación o hacia la cosificación de los desposeídos. Pero ahí, en la lucha de clases, precisamente lo que hay es eso, una pelea de contrarios, ¿verdad? Un momentico para inspirarme. Una pelea de contrarios, un combate en todos los campos que implica una reacción también de los oprimidos, y ahí la función dominadora que instrumentaliza el poder hegemónico de los explotadores encuentra un contrario en el campo de los explotados, que son los que se oponen a la industria de cosificación del ser humano. Ahí está la resistencia, o debe estar por lo menos, a que la humanidad completa se convierta en mercancía. Entonces se trata, digo yo, de una lucha en el campo ideológico, en el campo espiritual y en el campo de la subjetividad, donde no se trata ya solamente de la pólvora, de la metralla, porque las clases en el poder siempre van a estar tratando de ejercer un direccionamiento político y cultural sobre el conjunto social, y eso lo hacen imponiendo sus valores al conjunto de la sociedad. Esa es la munición con la que nos ataca. Entonces, en este marco de ideas, la hegemonía, maestro, se asemeja a cultura agregándole las relaciones de dominación. Entonces, en esa lucha, la hegemonía burguesa, ahí nosotros insistimos contra la hegemonía de la emancipación. Bueno, congregando, como decía Juvenal Herrera, boleros, tangos, bambucos de plebeya hechura. Yo siempre lo parafraseo y lo recuerdo por sus enormes aportes a la cultura, a la historiografía y sobre todo a la acción revolucionaria. Entonces decía el maestro Juvenal Herrera, ese poeta e historiador, que resistimos con ese Beethoven que nos llama desde su óleo, con su expresión de tempestades, o junto al Chaplin que nos sonríe junto a un retablo que marca una ternura siempre viva. Yo hubiera querido traer una obra que se llama El Chaplin, pero creo que aquí no cabía porque era grande. Para la próxima entonces la traemos. No es el Chaplin, sino el Chaplin, una mezcla del Che con Chaplin. Entonces, Juvenal hablaba de los violines que desbordaban la tenue voz de los enamorados, y abría los grifos del alma para inundar de cantos la nostalgia con una marcha de Verdi, con el flamenco arrebatado del ritual de la guitarra, con el joropo suelto que galopa en los llanos ilusorios como el viento, con ritmos guajiros, con el son montuno que nos baila en la sangre tamborera, pero siempre con el convencimiento de que la vida es el néctar y el amor es el elixir feliz que nos abriga. Entonces, dicho esto, debo expresar que siempre será pertinente ligar los legados de los tiempos comunes o los tiempos distantes los dejan los pueblos, para que la filtración, la selección de la cultura permanezca como una mecha encendida lista a detonar en insurrección espiritual. No es cualquier insurrección, la insurrección espiritual que revierta el avasallamiento. Entonces es pertinente ligar las luchas de resistencia de los pueblos en todas sus dimensiones, esclareciendo una y otra vez que el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada, repito, el derecho universal de los pueblos a la rebelión armada lleva implícito como componente esencial el factor cultural. Lleva acciones dirigidas para que el conjunto de quienes marchan por la emancipación lo hagan de manera decidida, incluso con el sacrificio de la vida. Entonces tenemos que generar identidad cultural, porque eso es generar conciencia de clase, hasta pasar de la necesidad económica a la voluntad política, a la beligerancia cualificada que nos conduzca a la victoria. Entonces nuestra acción política mezcla acción ideológica, pero también
acción cultural. Esa es una lucha que se enfrenta día a día a la ideología enemiga. Debe poner en marcha en el presente, y eso hace parte de la cultura, el ejercicio de la solidaridad. Eso no puede quedarse solo en teoría. El ejercicio del igualitarismo, de la colaboración, de la ayuda mutua, que son los valores anticapitalistas. Entonces las alternativas tenemos que forjarlas en todos los espacios, en todos los momentos, para contrarrestar la construcción hegemónica que se genera desde la escuela, desde la universidad, desde todos los espacios donde se reproducen los valores de obediencia al sistema, al régimen imperante. Tenemos que derrotar su simbología del poder, tenemos que derrotar los parámetros de su institucionalidad. Esos espacios, hoy en día de manera fuerte, están tomados en gran medida por los medios monopólicos de comunicación, de desinformación, que son, a mi modo de ver, las más portentosas columnas contingentes del enemigo en el campo de la guerra ideológica. Sus batallones, sus brigadas, sus divisiones mercenarias tienen el encargo de construir y de mantener el llamado consenso de masas en favor del capitalismo, implantando en la conciencia colectiva la concepción del mundo burgués hasta que lo convierten en base del sentido común. Eso es como el ensamblaje más profundo de la cultura dominante. Ellos lo hacen. Entonces, una masa en consenso de este tipo es una grey domesticada, un rebaño. Un rebaño no solo domesticado, sino impedido para los cambios de cualquier tipo. En la propaganda de la ideología burguesa está como la inyección del anonadamiento de las masas. De ahí la necesidad de poner de manera férrea, de oponer a esa hegemonía burguesa, la hegemonía de la transformación. Así no la quieran llamar socialista, pero por lo menos llamémosla poscapitalista. O llamémosla humanista, o llamémosla de decencia frente al ser humano. Habida cuenta que en la hegemonía está la dinámica de la conducción política, ideológica y cultural de una sociedad, de un sector sobre otro, de una clase sobre otra, mediante la combinación de la fuerza y el consenso en cada instante, en cada plano de la cotidianidad, tanto en la materialidad como en la subjetividad. Entonces nosotros es contra eso que debemos actuar. Uno de los propósitos centrales de quienes quieran cambio debe ser construir la contrahegemonía, que se debe plantear desde el ámbito revolucionario en función, ya dije, o al socialismo o al poscapitalismo, si se quiere. Tenemos que por lo menos intentar dirigir política y culturalmente a los oprimidos contra el capitalismo. Es decir, a nosotros mismos como parte de esos explotados, enfrentando espejismos, engaños, trucos ideológicos, la autocensura misma que nos hacemos y la violencia de la represión burguesa, que no es violencia solo material, es violencia económica, es violencia de la subjetividad. A veces no se percibe, pero ahí está como una constante. Ese es el propósito político realmente revolucionario. Es una lucha que va más allá de lo meramente económico. El propósito de derrotar la miseria hace parte, claro, una parte inherente a derrotar la alienación. Pero cuando nuestra lucha es por el poscapitalismo, en palabras, y yo creo que lo he citado en otros escenarios, por eso me califican de trotskista, y no me importó un pepino. En palabras de Rosa Luxemburgo, el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor, es un movimiento de cultura, una grande y poderosa concepción del mundo. Eso dice Rosa Luxemburgo. Una concepción que no se va a instalar por milagro en la conciencia de la gente. Sobre la gente hay que suscitar convencimiento, certeza de las posibilidades de cambio. Entonces, en esta reflexión debemos tomar en cuenta que los problemas de la cultura entonces son problemas de la conciencia, que no están
ligados de manera simple a los problemas económicos, ni desligados tampoco ni a lo estructural. Ellos son asuntos nodales del espacio de la subjetividad del ser humano, del colectivo, que debe integrar esa sociedad cualitativamente distinta a la mercantilista capitalista, que es la que pretenden imponernos los explotadores. Y una sociedad cualitativamente distinta, con una concepción anticapitalista enrumbada al socialismo, implica una ética con valores humanos que son totalmente opuestos a los de la ética, entre comillas, mercantil, a esa ética que degrada al ser humano a condición de mercancía. Y ese propósito requiere organización, lucha, en unidad, y debe ser una unidad no como potaje ecléctico que nos termine llevando por caminos que no conducen a la emancipación, sino al apaciguamiento vano, al conformismo. La unidad tiene elementos estratégicos que requieren también filtro, que nos permita dar pasos a hacer, según lo planteaba el Che, una revolución socialista y no una caricatura de revolución. Y esto en el plano de la cultura significa que no se puede conjugar, por ejemplo, el marxismo revolucionario con el liberalismo burgués y democrático, entre comillas. Entonces esta declaratoria, que desecha la unidad genérica porque no es propicia, porque es inconveniente, implica una unidad clasista, es lucha anticapitalista. Y eso implica que esa lucha, la pertinencia, la tiene más en la lucha contra la globalización del capitalismo. A veces tropieza con cooptaciones que van en desmedro de los procesos revolucionarios. Las mezclas pluriclasistas suelen terminar en eso, en cooptaciones y en exterminio de las iniciativas revolucionarias y de cambio, siempre cobijadas bajo la sombrilla de una amplitud supuestamente democrática. En eso debemos tener mucho cuidado. El tipo de unidad clasista es esa por la que clamaba el Che. Si alguno pregunta entonces qué tipo de unidad, bueno, por lo menos es la que yo pienso que debe ser. Si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano. Eso decía el Che. Es el tipo de unidad de los oprimidos contra los opresores, por la que siempre ha lidiado el marxismo, el bolivarismo, y que es muy común en procesos revolucionarios verdaderos como aquel con el que soñó Manuel Marulanda Vélez. Esa fue la herencia que nosotros recibimos y que no podemos traicionar. Por eso es pertinente, sensato, ligar en el desenvolvimiento de nuestra lucha la herencia de ese Manuel Marulanda Vélez, maestro innegable de la guerra de guerrillas, con otra serie de actores sociales y populares que también han entregado sus vidas por un cambio en función de la justicia social. Y eso requiere pasos hacia una alternativa política al neoliberalismo, la aprehensión de los elementos de la cultura, tanto los materiales como espirituales, y dentro de ellos la aprehensión de las artes y sus aspectos más raizales hasta los más universales. Ese es el mensaje que respecto a la cultura les quería dejar, y muchas gracias por este segmento primero. Primera parte. Pero para que tengan chance a ver si quieren. Yo creo que había algunas preguntas. La compañera iniciaba con alguna también. Bueno, a la salud de todos quienes han llegado a este recinto. Y los que van a llegar. Salud. Buenas noches a todas y todos. En la anterior explicación de Santris, que nos hace una mirada mucho más global sobre el arte y cómo el arte puede ser esa actitud de resistencia contra el poder hegemónico,
Eso me permite, Santriz, un poco ubicarme en el ahora y el acá. Pienso que desde 1810 nuestro país ha vivido entre el sueño y la realidad. El sueño de un país deseado y la realidad de una sociedad impuesta nos ha llevado a ese divorcio. En este momento sabemos que estamos en un momento crítico y definitivo de nuestra historia, en el cual tenemos la oportunidad de tomar la decisión de elegir nuestro futuro. Sabemos que este futuro nos depara graves riesgos, ¿no, Santriz? Pero igualmente grandes promesas. En torno a ese fin, creo que debemos unirnos, declarar la responsabilidad de unos con otros, una responsabilidad que tenga que ver con la preservación de nuestros bienes naturales, que esté fundamentada en los derechos humanos universales, en una sociedad de justicia económica y ante todo de cultura de paz. En relación a este tema tan amplio y tan pertinente como es de lo de la cultura, a nosotros nos han entrenado para no ver, nos han entrenado para no vernos, nos han impuesto una cultura cuyo fin ha sido el de fracturar absolutamente todo lo que toca, porque es la cultura del poder hegemónico y fracturar es una de las intenciones. Fractura el alma del cuerpo, fractura la emoción de la razón, ha fracturado algo que me parece definitivo y fundamental a rescatar. Nos ha fracturado el pasado con nuestra realidad. Basta recordar que en los países latinoamericanos, especialmente en Colombia, la justicia y la memoria parecieran unos elementos exóticos, como si fueran un tesoro. Basta saber que militares y legisladores caminan con absoluta tranquilidad por las calles que les han colocado el nombre de sus víctimas. El poder dice que el olvido es el precio que tenemos que pagar por la paz. Erosionados ya todos nuestros modelos económicos, derrumbados estos modelos políticos, una crisis en la cual vive toda nuestra comunidad, erosionada tanto en lo físico como en lo psíquico. Y creo que esa crisis, Santriz y compañeros, sí nos ha llevado a colocarnos y nos ha revelado que hay algo que se mantiene en pie, y algo que se mantiene en pie es nuestros productos culturales. ¿Por qué permanece en pie? Porque creo que es lo que hemos realizado con mayor seriedad y con mayor alegría. Me refiero a la novela, me refiero a la obra cinematográfica, me refiero a la composición musical, me refiero a la escultura, a las pinturas de Santriz y a todos los que han abordado este lenguaje. Es fácil encontrar que a América, aparte de haberle arrancado todo, le arrancaron la memoria. Esa carencia de memoria creo que es posible de ser rescatada a través del ejercicio artístico, porque el arte es, a través del acto creador, aquello que nos permite hermanar el pasado con nuestra realidad. Y creo que es el momento en que tenemos la urgencia de construir una nueva comunidad, una nueva forma de vida, que en esa nueva forma de vida que sea una sociedad sostenible, en donde ojalá la poesía esté por encima de la publicidad, donde las canciones estén por encima del ruido de las metralletas, donde la magia de la naturaleza nos siga invadiendo día a día y perdamos ojalá esa ambición de tanta basura que nos produce el mundo industrial. El arte creo que es
uno de los elementos fundamentales para esa reconstrucción de memoria, porque a diferencia de las ciencias, a diferencia de la política, a diferencia de la religión, creo que lo único que jamás ha traicionado al mundo ni al hombre ha sido el arte, porque el arte jamás, ni los grandes artistas de todos los tiempos y de todos los continentes su propuesta fue adoctrinar. El arte, cuando tiene como intencionalidad de adoctrinar, creo que escasamente llegará a ser una idea más o menos bien expresada. Siempre el arte ha tenido es un acto de reverencia ante la vida. Han sido unas interrogaciones, y creo que los productos culturales nos invitan a eso, precisamente a hacer una reverencia ante la vida. El arte creo que es un elemento importantísimo para realmente crear las resistencias contra el olvido. El poder nos ha señalado que la condición y el valor de nuestra paz será el olvido, ¿no? Y el arte obviamente tendrá que proponerse, como siempre lo ha hecho, y hacerlo en este momento tan determinante, es que a través del arte haremos la resistencia contra el olvido. En este ejercicio, ojalá todo lo que se nos viene como tarea, lo que hemos venido realizando, porque esto tampoco es una coyuntura, es el acumulado de nuestra sociedad, que ahora obviamente a través de otros espacios lo podremos hacer. Esto era impensable hace 4 años, ¿no, Santriz? Que aquí estuviéramos haciendo estos conversatorios sobre cultura y arte. Y a través de este ejercicio artístico, creo que obviamente tendremos esa gran posibilidad de reconciliación. Recuerdo que en alguna ocasión se daba una exposición en la cual participaba hace muchos años, claro. Les adelanto, yo realmente no soy un orador, soy un escultor y un pintor. Y en esa exposición recuerdo que quien nos presentaba también hacía una alusión de una exposición que había recientemente visto en Alemania, y dijo, es que en la exposición dijeron, el arte es arte, pero que hubo una segunda voz que llegó y señaló, no, el arte es político, que hubo una tercera y dijo, el arte es trabajo. Creo que esas cosas no van separadas, eso es una unidad, y creo que afortunadamente el arte es arte, política y trabajo, y creo que en esa tarea estaremos dispuestos todas y todos los que hemos abordado este camino del arte y de la cultura, y señalando inicialmente que la crisis afortunadamente nos ha demostrado que sí permanece en pie nuestros productos culturales, porque es lo que hemos hecho con mayor seriedad y con mayor alegría. Ahora sí, Santriz, usted que escribió una prosa de amor para ella, yo creo que le van a reclamar un poema para seguir construyendo esta resistencia contra el olvido. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, yo traje una pequeña muestra de las pinturas que tengo en casa. Estaba diciendo a César que tengo unas 30 obras que todavía no las ha visto nadie, que aspiro que sean ustedes los primeros después que pase toda esa marea electoral. Entonces, pero aquí hay algunas, la escogió César y otra compañera, y hay unas tintas, hay unos óleos, y hay algunos son originales, otros son copias para moverlas, porque en el movimiento se dañan mucho las obras. Y hay una obra que es la que lleva el nombre de la exposición, que se llama Selva Adentro. Es una fotografía impresa, porque en realidad ese es un cuadro que está hecho con vidrio, con arena, con clavos, con materiales que dan textura para poder tocar. Esa es la obra pictórica y se llama Selva Adentro, porque la inspiración fundamentalmente se hizo en los años de la selva, de la estancia en la montaña que inspira todo, al amor, al dolor, pero sobre todo a la resistencia.
Y traje una obra que es la expresión, es de una selección que es Prisioneros, que es el reflejo de la vivencia de nuestros compañeros y compañeras en las cárceles de Colombia. Esa es la síntesis, más una obra que se llama Evocando a Morales, que es una obra de una mujer desnuda, que es asemejando a una obra del maestro Morales, el cartagenero, y que sobre todo es la reivindicación del arte figurativo. Eso para hablarles en breve de las pinturas que hay aquí. Algunas tienen unos textos escritos de antiguos relatos taironas recogidos en el trasegar por la Sierra Nevada de Santa Marta, al lado de los pueblos Teyuna, que son los mismos pueblos taironas. Y la otra parte es pues el libro que se llama Una prosa de amor para ella, que tiene varias partes. En un primer segmento hay algunos escritos dedicados a Cuba en gratitud por la bondad de su pueblo, por ese acogimiento que tuvimos ahí, no por ser guerrilleros solamente, sino por ser colombianos, porque igual le abrieron el corazón y sus sentimientos de cariño y de fraternidad, tanto a la delegación del gobierno como a la delegación insurgente. Un segundo segmento está dedicado a los héroes de la resistencia en Colombia. Un tercer segmento a los pueblos originarios, sobre todo los de Norteamérica. Y en una cuarta parte hay unos ensayos. Básicamente uno es un extenso cuento que se llama Tecyuna Coxigio, la historia de Jateduna, que en un cuento está narrada la historia del pueblo Cogi, uno de los pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay otro dedicado a la resistencia del Estraro, que es Lautaro, el pueblo mapuche, el único pueblo invicto al que no pudieron derrotar los españoles. Lo derrotó la República Chilena más tarde. Y hay un escrito dedicado precisamente a la cultura, que lleva por título De Beethoven a Marulanda, y se refiere específicamente a el tema del romanticismo en el marxismo fariano. Esa es la presentación del libro, y pues yo quedo a disposición de nuestros compañeros para que, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna observación, alguna crítica, con el mayor gusto estamos atentos para escuchar. Pues sí, sería reflexiones, preguntas, comentarios. Son Yo transmito bienvenidos. la primera, no sé si ya la contestó, que cómo hace para pintar. Siendo ciego. Y la otra pregunta, ¿de quién es esta muchacha que está aquí en el cuadro? Pues los clientes del café. Es una abstracción. Ah, es una... Bueno, le voy a dar la palabra al maestro Mantilla a ver si él puede dar esa explicación. Yo siempre pinto encerrado, pero en una invitación que me hicieron los compañeras combatientes de la zona veredal de La Montañita, estuve por allá, invité al maestro Mantilla. Había una exposición de muralismo y yo llevé unos materiales para pintar. Yo tenía esa misma inquietud en relación a Jesús. Pues obviamente conozco la obra de él, y por mi ejercicio también en el trabajo plástico, pues alguna ocasión yo me pregunté, bueno, y Jesús aquí cómo enfrenta eso, porque a fin de cuentas el ejercicio creador es un acto solitario. Sí, en una madrugada de noviembre, ¿no, Santriz? En La Montañita, hacia las 4 de la mañana, recuerdo que Santriz en varias ocasiones me decía, mi hermano, empezamos a pintar a las 7, hacia las 4:30 de la mañana yo empecé a dudar. Obviamente se inició ese trabajo y me había sacado ventaja el maestro Santriz, porque yo me había retirado a descansar un poquito. Lo que sí me lleva a pensar es eso, que el ejercicio creador es un acto de libertad. Y digo un acto de libertad porque Santriz ya había iniciado el trabajo y le vi trazando la estructura de ese trabajo bajo un ejercicio, creo yo,
como una explicación un poquito técnica ahí a través de una memoria visual. Fueron 376 alfileres. Bueno, me escaché en 100. Se colocaron 476 alfileres a través del cual se iba haciendo, digamos, el recorrido de la línea que definiría la figura de aquello que queríamos trabajar. Terminamos haciendo un trabajo conjunto, no porque el 70% fue de Santrich, claro, participamos en algo del dibujo y de la pintura, pero obviamente sí fue un trabajo de un contacto directo que hace Santrich con el material, con el lienzo, que hacia la mitad de la mañana con alegría encontramos que teníamos un retrato de nuestro Fidel en su plenitud, ¿no? Allá en la montaña quedó ese trabajo para la montañita, se dejó allá, y les cuento que a través de esos ejercicios, porque tuve la oportunidad de participar en el ejercicio de pintar con Santrich y vi cómo hace ese trabajo con esa serie de elementos. Incluso le hice una sugerencia, ¿no, Santrich? Él retiraba los alfileres porque eran unas guías táctiles para continuar la línea. Yo le hacía la sugerencia a Santrich: deja los alfileres porque esos son parte de la obra. Le agregará otros elementos Santrich a la explicación, porque si no, pues se vuelve un monólogo acá. Bueno, yo aprendí a pintar técnicamente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, pero luego tuve este problema de visión y dejé de pintar, pero después por accidente retomé formatos pequeños y me inventé un sistema en braille. Es decir, primero diseñar el dibujo en la mente, hay que tener memoria del color, obviamente, y después invertido hacer los trazos en alto relieve o con los alfileres o con repujados. Hay que hacer como un efecto espejo, hay que dibujar al revés. Después se lo invierte, lo mismo que cuando uno escribe en braille, que escribe de aquí para acá y después invierte, lo lee al derecho. Entonces después uno invierte el formato y ya comienza a guiarse por los alfileres. De todas maneras, a Evocando a Morales le dejé algunos alfileres para que lo puedan tocar de uno en uno para que no lo vayan a desbaratar. Es una técnica sencilla, hay que tener clasificados los colores obviamente, pero no se pueden hacer contrastes. No se puede diluir, no se pueden hacer muchas gamas, son las limitaciones que tiene la técnica, pero creo que el alto contraste da. Todos los cuadros están hechos en alto relieve, estos no se perciben porque son copias, pero Evocando a Morales creo que tiene la expresión de esa técnica. Y hay otros como el del alambre, la arena, que esos sí son más fáciles porque se toca, lo mismo que los ladrillos, ahí no hay problema. Eso es sencillamente, no tiene mucho misterio el asunto. Lo que sí es que hay que tener a alguien que le ayude a clasificar los colores primero, después ya uno pues les pone las marcas que quiere. ¿Qué otra pregunta tiene? Entonces, pintura en braille. Bueno, entonces el libro tiene varias partes. Ustedes me dirán si quieren que les diga un par de poesías breves o quieren que les declame la prosa de amor para ella. Pero si van a escuchar la prosa de amor para ella, tienen que ubicarse bien ubicados porque dura 15 minutos. Tienen que coger un vino, una cerveza, qué sé yo. Entonces, ¿qué hacemos? Están muy silenciosos. Me siento solo. Están tímidos. Una prosa de amor para ella, dicen allá atrás. ¿Quiénes están por un poema breve? Digan yo. ¿Quiénes están por la prosa de amor para ella? Nosotros. César, mira a ver quiénes están por lo uno y quiénes por lo otro y procedemos. Casi todos por la prosa. Bueno, prosa de amor para ella, ¿quién? Yo. No. Bien, vamos entonces con la prosa de amor para ella.
Es el nombre que le da el título al libro. Antes de que empiece, usted nunca dijo a cómo es el libro, lo estamos vendiendo a 20.000, ¿está bien? Está bien, como ustedes quieran. Pero le propongo que al cierre le suba 40, no mentira, rife 5 libros para todos los asistentes, ¿de acuerdo? Entonces, dice lo siguiente. Bueno, primero, esto yo lo hice en febrero de 2015 en La Habana. Te encontré al sur del día como saliendo de la angustia de los huracanes. Estabas entre palmeras y gaviotas taínas en las coordenadas de un sol con arreboles. En aquel momento, el ocaso se desnudó frente a mis ojos y el mar me dio la bienvenida con el abrazo abismal de su azul profundo, salitroso, en el que la luna sumerge su lumbre argentada y la brisa susurra entre náufragos sortilegios. Para calmar el ciclón arrebatado de mis ansias de tenerte, me diste un pedazo de tu aurora, las llaves de Leguá, los eleques de Obatalá, el oché de Shangó, las campanillas de Oshun, los homieros del Panteón, en una polimita el arco iris, las aguas del Almendares y el collar sagrado de Yemayá. Con un jirón de tu crepúsculo Siboney envolviste mi más profundo secreto de amor y mi última visión del morro y la giraldilla. Luego pusiste la fuerza de tus semíes en mi alma y el iridiscente guanín de Atuey colgaste sobre mi pecho. Me diste el amuleto de Maibona, la paciencia de Anayana, la cruz de Calatrava, el murmullo de tus olas y un canto de Juan Formel para llenar las alforjas de mis esperanzas. La verdad, me bastaba una rosa blanca en junio como en enero, pero me entregaste más, mucho más, en la tranquilidad indecible de tu cielo, en tu sabor dulce de mulata enardecida, en tu presencia húmeda salida de las manos de Atabey y de las lágrimas prístinas de Boinayel, para que recibiera la siembra de Olofín. Entonces me hiciste vivir la antología de tus horas retosando entre sueños de los que no despierto ni lo quiero, menos aún cuando escucho el gemido y el canto, la felicidad y el llanto de tus olas en el Mégano, y el rumor del tiempo que se esparce andando y reanudando los adoquines antiguos y los muros ancianos de tu envejecida arquitectura llena de nostalgias, hechas de memorias y de besos furtivos de amantes legendarios. ¿Cómo te quiero, Habana mía? Porque logras llenar mi soledad de puertos sin veleros con esa alegría ronca que solo tienen los corales y untar las aves de esa pátina de gloria del Moncada, de las tintas del Escambrayo de la Sierra Maestra, cuando en su cumbre de gloria se posan las mariposas y tus manos de música, en fin, acaricia mi nostalgia de muelle, mi nostalgia de ancla y de redes tristes, mi nostalgia de bolero nocturno, en tu cómplice malecón avejentado. Como te quiero, Habana mía, te quiero tanto que me entrego a tus orillas para que me guarden en lo más profundo de tus noches bohemias, Habana India, Habana Negra, mulata Habana, sagrada tierra de Abaguanex. Y te quiero en los aires melancólicos de un concierto barroco, en el humo de tus tabacos, en el contratiempo de un son de Manolito Simonet, porque yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por eso mi corazón truena como un trabuco una vez más, o como el cañonazo de las 9, y mi alma danza y corre como todos los que están locos por mi Habana, locos por su salsa, locos por su son, y el toque del güiro, y el parrandón, y el danzón más profundo, y las notas de chanchán tocadas por compay segundo, o la voz de Larisa Bacallao, entonando con Cándido Fabré melodías que embellecen al mundo. Como te adoro, Habana mía, porque eres mi sueño y no despierto ni lo quiero, menos cuando escucho la Rapsodia Negra de Lecuona,
las danzas cubanas de Cervantes, el zapateo por derecho y los acordes fulgentes de Fran Fernández, interpretando el candor, la pasión y el fervor del abrazo amoroso de Manuelita y el Libertador, que el maestro Angulo esculpió virtuoso, eternizando en la roca su esplendor. ¿Cómo te quiero, Habana mía? Porque en la dramaturgia de Storino me convencí de que las penas saben nadar, y de las décimas bucólicas del indio Horta tomé la fe de observar sin poder mirar, viendo como quien sueña en una noche triste paisajes que ya no existen con ojos que ya no ven, pero que guardan la luz del alma con el que encontré el unicornio azul que me llevó hasta los brazos de Yolanda, cantando una trova de Silvio Rodríguez que me decía que no hacen falta alas para hacer un sueño, que basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. Fue así que aprendí cantando y confirmé luchando que no hacen falta alas para ser más bellos, basta el buen sentido, el amor inmenso, no hacen falta alas para alzar el vuelo, y entonces lo alcé y me embrujé y me hechicé con tus sortilegios y volé como al sol un colibrí, mientras el abracadabra de tu leyenda ponía ante mi asombro al apóstol de Juan Cintre, a la Grajales de Teodoro Ramos y de cierta manera un film de Tomás Gutiérrez en el que resplandecía la ternura de Sara Gómez, solo igualada por el flash de corda que eternizada deja en lontananza la mirada limpia del Che. ¿Cómo te quiero, Habana mía? Porque de tu mano he visto revivir a Giselle en un arabesque imposible, en una actitud genial, entre los giros y piruetas, un fauté y el entrechar de la danza alicia que brinca, que salta o retosa en sus puntas, tocada por Dios. ¿Cómo te quiero, mi morena Habana del songo, de los mitos y los corsarios, de los santos y los paleros, de los cantos y los misterios que con la misma fidelidad le cantan a Dolumare como a la Virgen de la Caridad? Ya desde su semilla Guanajatabey, ya desde su castiza hechura, o desde lo más profundo de la bondad yoruba. Fue con el verbo del songo rocosongo y el encanto de tus tambores que viajé a las fuentes del Odán, buscar las raíces abacuá, a embriagarme con los cantos de Fi, a conocer de los relatos de Fo, a escuchar los cueros y las africanas voces que hablaban de los secretos del Pestance, atrapados en la memoria de Nasacó, y en cada centomulato de aquel camagüeyano de las cuatro angustias que desde algún sitio de la primavera me enseñó a tener lo que tenía que tener. Yo también me enredé en el poder de tus arcanos, intentando enjaular tu sol entre mis manos, y escuché en el silencio lejano de un amanecer oscuro la tristeza aplastante de Moctezuma en un concierto profundo salido del genio de Vivaldi, cuando lloraba el alba sus lágrimas de rocío que acariciaban el rostro de un ñáñiga carabalí descendiente de Apapaefic. Me vi en sus ojos de selva y encontré en su mirada profunda los misterios de la madre Sicanecuel, y encontré al tancha leopardo en el tam tam del ecue, que suena con el espíritu de Sicán, con la sangre del gallo, con la piel del chivo, con la magia de Calabar, agitando en el viento una frase milagrosa de la memoria, que también hablaba con timbre de conga y de timbales diciendo Abashie shisheri ecue maye vergui. Sí, como el eco persistente del pasado, revelando que en la voz del tambor nos habla Dios, descubriendo el misterio de la danza, del origen y del rito. Entonces continué por el camino del Sohar, y entre el polvo de las horas vi una legión de hermanos marchando junto a Céspedes, Maceo, Máximo Gómez y Mariana. Y ya no era tu dueña España, sino que con tu propia mano te tenías. Y entendí sin duda que aunque los hombres pueden fracasar, las palabras no caen en el vacío. Pero Santiago me venía a la mente como una calle larga convertida en Aqueronte, donde andaba Panchón en su misión de Caronte,
gozando la venia de los girasoles, mientras por el luto sentía que se me apagaban las lumbres del tenebrario de mi alma. Pero no, sencillamente no, porque volvía a sonar el son con la luz del mismo sol, desde oriente hasta el poniente, de Guantánamo hasta Pinar, en la polirritmia de los batá que anunciaban la fiesta del fuego. Yo he viajado contigo al reino de Zambia, al poder de los 17 pungos, a la raíz misma del reino de Malicongo, como al mundo mágico, al maravilloso mundo del verbo de Carpentier, con el que tomé el coche del tiempo, rumbo al siglo de las luces, siguiendo la ruta de tus faroles de luces fantasmales, las mismas que alumbraron en el pasado los avatares de Esteban y Sofía, arrebatados por el ímpetu jacobino de Víctor Hugues, tan solo para saber que no basta con palabras para crear mundos mejores, y que no hay más tierra prometida que aquella que el hombre puede encontrar en sí mismo. O pregúntaselo entonces a Macandar, pregúntaselo a Buchmann, y bebe junto a ellos la sangre del jabalí evocando a los Ugán, para que se encienda en la noche de agosto, la noche del fuego, la noche de libertad, y florezca por fin un mundo emancipado, como en el mambo de Moré, como en los colores esenciales de la historia del Caribe, como en los caracoles y las flores que explotan desde los interiores del cerro, desde los festines y el sueño de Portocarrero. ¿Cómo te quiero, Habana mía? Porque en ti se dibuja el pasado y el presente, porque en ti se refleja mi Cuba entera, porque estás en la premura de Martí, en su arrojo de rayo, en su lumbre de estrella, en su mito de yodo vertido en la arena que se besa con el mar, o porque estás en los encerros del Moroá, cuando suena en dos ríos, anunciando el luto por el apóstol que cabalga hacia la eternidad. Como te quiero, Habana mía, porque eres el microcosmos de reales cuentos imposibles, porque en ti encontré el camino para viajar a los semíes, haciendo el oficio de tinieblas que me hizo descubrir los secretos del reino de este mundo azotado por las guerras del tiempo en las que se forjaba toda historia, porque en ti se me insinuó el escenario en el que el eco es sueño oculto en el Pambá, cada segundo de la consagración de la primavera, inundado de exuberantes alucinaciones antillanas que tenían la magia taína de lo real maravilloso, que me permitió asir las metáforas profusas de tus perennes páginas coloniales en las que el marqués de Capellanía yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios con largas barbas de cera derretida que marcaban la estrada de la fantástica amerindianidad por la que caminó Malchor, marcando firmes senderos desde los que saltó Sotomayor, tratando de alcanzar el vuelo de Armando Tamayo, el ave que sube a encontrar la clave para jugar con los luceros y llevar hasta los cielos los símbolos sagrados del largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. ¿Cómo te quiero, Habana mía? Porque de ti recibí la mano de Orunla, el poder de los babalaos que me dieron los conjuros para andar entre los huracanes del recuerdo y surcar los dominios de Yemayá, y desandar las huellas de Handel y Scarlett, enredado en las notas de Stravinsky y de Louis Armstrong, sintiendo las evidencias de la fugacidad de la vida, la marcha invertida del tiempo, la brevedad del instante que se suele prolongar en una brisna de sol contra tus pechos, cuando vuela el tocororo, cuando se mece la palma real, cuando nace la caña de ámbar y los niños cantan la bayamesa, con el mismo amor que Hemingway le puso el bote del viejo que retó tus mares para atrapar al pez inmenso de tu obstinación erguida, hasta llegar al puerto de su edad vencida, a retomar la vida para seguir soñando, recostado en una playa, mirando una luna tan brillante como aquella que se infiltra en la dulzura de la caña, gritando vivas al Fidel que vibra en la montaña, cuidando el rubí, las 5 franjas y la estrella. Como te quiero, Habana mía.
ahora siguen ustedes. Sí. César, ¿qué sigue? Yo creo que abrimos una sesión de intervenciones de ustedes. Si van a decir algo.